Lo habíamos anunciado, nos acompaña en CNN Prime el presidente del MAS, el senador Alejandro Navarro. Senador, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Mónica, Daniel. Tenemos hartos temas, pero lo primero respecto a la detención de Felipe Kast en Cuba. ¿Le parece bien o mal que alguien que quiera protestar en otro país sea detenido? Mónica, Daniel, cualquiera que esté en la política, y Felipe no tiene excusa, lo que ha hecho no es una ingenuidad. Cualquier ciudadano que proteste en otro país por frustraciones internas se expone a que lo deporten. Chile lo ha hecho con muchos extranjeros que han solidarizado con los mapuches en distintos gobiernos. Descubierto una marcha mapuche, el país toma la decisión de expulsarlo, el Ministerio del Interior. Felipe ha participado en una actividad en Cuba, él tiene una relación familiar con Cuba, su señora es cubana, sabe muy bien las cosas que están prohibidas y no prohibidas y que son razones de Estado. Por tanto, yo creo que la acción que hizo, por cierto, tiene un objeto de solidaridad con las damas de blanco, pero contraría abiertamente el espíritu que el Estado de Chile tenía en Cuba con una visita de Estado, con el canciller Heraldo Muñoz y un grupo de empresarios, por cierto, que no son ni de izquierda, ni son pro Cuba en lo político, son pro Cuba en lo económico. Que lo tiren al suelo, lo golpeen y lo retengan por un par de horas sin tener de inmediato el derecho a hacer una llamada, ¿le parece bien también? Me gustaría que él pudiera entregar los informes, Mónica. Hasta ahora ¿No le cree? Fue detenido, fue puesto en libertad. Yo siento que no por ser extranjero ni menos diputado, tú puedes pedir algún tipo de privilegio. Si efectivamente lo agredieron, es un tema que el Estado de Chile podrá pedir explicaciones a Cuba. Pero en principio, él sabía lo que se arriesgaba, particularmente si hace una protesta en un régimen donde hay restricciones muy claras para los extranjeros en política interna y también para los cubanos. Entonces, yo siento que él tomó una decisión política, logró un cierto efecto, me alegro que esté de regreso, sano y salvo, no sé qué tipo de contusiones puede tener, pero bueno, sería bueno que nos informara para poder tener una opinión más contextualizada, pero creo que lo que hizo Felipe Kast en Cuba fue una provocación. Senador, ¿a usted le parece correcto que un extranjero, por ejemplo, por manifestar o por protestar en Chile, corra el riesgo de ser detenido, expulsado, deportado? ¿Le parece que eso está bien? No me parece que esté correcto. Lo hemos denunciado en más de una oportunidad, tanto de las facultades que tienen los gobiernos. Solo digo que para algunos, la derecha, eso es una acción que resulta reprobable, pero cuando la ha aplicado Chile, es una acción que se ajusta al Estado de Derecho. Entonces hay un doble estándar para medir una misma acción. Nosotros hemos dicho de que el que se va a manifestar en asuntos internos, teniendo visa de turista, sabe a lo que se expone, y Felipe Kast tenía plena conciencia a lo que se exponía porque él conoce Cuba de sobra y por lo tanto fue una acción política. Usted dice doble estándar. Para no caer usted en el doble estándar, si considera que lo de Kast en Cuba es una provocación, también tendríamos que pensar que cualquier extranjero que venga a manifestarse a Chile también estaría provocando, si aplicamos la misma vara. De algún modo, por cierto, porque efectivamente hay reglas muy claras. Cuando te dan la visa de turista, tú vienes a pasear, no vienes a participar en política. Por tanto, lo que hemos dicho en su oportunidad, cuando han venido fotógrafos franceses que han estado participando en las marchas mapuche, hemos dicho, mira, cumplí una función, no estaba participando en la marcha, sin embargo han sido deportados igual. Siento de que lo que Kast hace es generar un punto de distracción en un tema crucial. Chile va a estrechar sus relaciones económicas con Cuba y, por cierto, desde Bópolis, desde la derecha se pone una nota de suspenso, una nota crítica a un hecho que parecía normal, una visita diplomática por razón económica. Senador, y cuando, a diferencia de Chile, se trata de una dictadura, ¿usted hubiera criticado de igual manera a un extranjero que viniera durante la dictadura de Pinochet? ¿Lo hubiera criticado que viniera a solidarizar con Chile y a protestar en contra de una dictadura? Porque lo que está haciendo Felipe Kast es protestar en una dictadura. Entonces, ¿se aplica la misma vara que en un país en democracia? Mónica, tengo que diferir contigo respecto a la calificación de dictadura, porque hasta donde yo sé, la dictadura que conocimos en Chile hacía desaparecer personas, asesinaba, torturaba, efectivamente era una dictadura brutal. En Cuba lo que hay es un régimen que tiene limitaciones a las expresiones de la libertad de los ciudadanos, porque yo lo he dicho muchas veces, Cuba vive un régimen especial, tiene un embargo y una declaración de parte de los Estados Unidos de ser parte del eje del mal, de estar dentro de los países en los cuales Estados Unidos creen son una amenaza y por lo tanto hay una política permanente. ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Dicta blanda, democracia especial, qué? Mira, Mónica, yo diría que es un régimen especial con restricción de la libertad por estar en un constante estado de guerra, de amenaza.
Y yo quiero decirte una cosa. Está muy bien en China lo que hacemos es negocio, viajan todos los empresarios chinos. En China no hay un solo periódico de oposición, no hay elecciones, no hay democracia en China. Sin embargo, nadie critica a China. Solo quiero decirte de que Chile sigue manteniendo un silencio completo y en general ni CAS ni nadie de la derecha, porque hacen buenos negocios, se preocupan de criticar en China, sino que van a Cuba, que es un país pequeño de 11 millones de habitantes y que, por cierto, tiene una amenaza que no tiene ningún otro país, a excepción de Venezuela, de parte de los Estados Unidos. Yo quisiera decirte, ojalá levantaran el bloqueo que más de 50 años Estados Unidos tiene sobre Cuba para poder exigir también, efectivamente, que haya una democracia que se parezca a la de ellos. Democracia, por cierto, que pueden gustarle o no. A mí no me gusta la democracia norteamericana. Senador, el general Pinochet también, una de las justificaciones que daba para la dictadura en Chile era primero la amenaza del marxismo internacional, como decía él, y luego la agresión de Estados Unidos con la enmienda Kennedy, por ejemplo. ¿No es ocupar los mismos argumentos que ocupan los dictadores en todas partes del mundo, decir que no puede haber una democracia porque hay una amenaza externa? Mira, yo he estado en Cuba, he conocido de fondo los intentos de asesinato, más de 600 asesinatos a Fidel Castro, reconocidos por la CIA. Y tal como en Chile, Daniel, Mónica, después de casi 35 años, tuvimos acceso a los archivos desclasificados de la CIA, que revelan la intervención de la CIA para derrocar a Salvador Allende, el financiamiento que hizo, las fuerzas de tarea que colocó en Chile, el motor de acción en contra de Salvador Allende. Yo te quiero decir, cuando se desclasifiquen los archivos de Cuba, vas a ver y vamos a conocer las acciones de desestabilizar Cuba, que están fuera de toda norma de un país que se llama democrático. Querer, por cierto, desestabilizar un país solo por el hecho de pensar diferente. Entonces, yo diría, lo de Cuba, uno pone una nota de paréntesis, porque la verdad es que pueden haber restricciones a las libertades que nosotros conocemos como libertades propias de una democracia, pero quiero decirte que Cuba, en sus virtudes que tiene, o sea, en Cuba no se muere ningún niño porque faltan recursos, y el acceso a la educación y la salud es gratuita. Y hay gente que vive en Cuba que si viviera en Chile se moriría, porque aquí no hay recursos ni especialistas para que se operen. Pero, senador, entonces, más allá... es una democracia bastante, perdón, es una dictadura bastante especial, que salva a su gente. Que salva a sus niños. Más allá del tema social, senador, un país donde no hay derecho a un voto libre con multiplicidad de candidatos, donde no hay pluralidad de partidos políticos, donde no hay derecho a la libertad de expresión, a libertades básicas de expresión, de asociación, de protesta, ¿puede no ser calificado como una dictadura, más allá de las circunstancias históricas que la expliquen? Pero ¿no es taparse los ojos no decir que es una dictadura en términos objetivos? Mira, muchas de las llamadas democracias de América Latina pasaban por democracia, pero tenían muy poco, era más bien la fachada. Yo solo quiero decirte que en Cuba hay elecciones de parlamentarios y se eligen desde la base. Silvio Rodríguez, por cierto, era diputado elegido desde la base. ¿Cuántos opositores y la mayoría en el Parlamento de Cuba? Pero mira, no hay opositores, porque no hay efectivamente... Tampoco, hay un solo medio, Grama. Hay Grama, por cierto, no hay libertad, no si eso lo reconocemos. Por eso digo que hay restricciones a las libertades individuales, porque Cuba vive una situación muy especial con la amenaza permanente. Hoy día eso ha cambiado, la bandera de Cuba flamea en Washington, y uno se diría, es que Estados Unidos avala la violación de los derechos humanos en Cuba. Estados Unidos estableció relaciones después de 52 años con una dictadura, porque eso es lo que ha hecho Estados Unidos, abrir embajadas, y hoy día la bandera de Estados Unidos flamea en La Habana y la de Cuba flamea en Washington. Y yo diría entonces que podría uno decir que Obama lo que está haciendo es fortalecer una dictadura, y siento que entonces el término dictadura no es atribuible, no califica a Cuba en el concepto que nosotros entendemos dictadura, sino que más bien hay restricciones a la participación y a algunas libertades que no están en el concepto de democracia que nosotros utilizamos, pero que en Cuba se entienden y se comprenden cuando tú vives la amenaza permanente producto del bloqueo. Yo ya quisiera que eso no ocurriera, y hemos dicho, ¿quieren elecciones en Cuba? Bueno, levanten el bloqueo, dejen que Cuba sea libre. Vamos a otro tema, senador, el mea culpa de Nicolás Izaguirre. ¿Usted coincide o no cuando él dice que ni Superman podría haber realizado tantas reformas y en tan corto tiempo de buena manera? Mira, yo creo que las declaraciones de Nicolás Izaguirre se reciben gratamente, porque es la primera renuncia a la soberbia que el ministro tuvo para llevar a cargo la reforma educacional. Escuchó poco, le echó para adelante y le dejó una pesada mochila a Adriana del Piano, porque en definitiva las reformas educacionales, digámoslo francamente, no hubo trabajo prelegislativo, se escuchó muy poco a los parlamentarios, pero también a los actores. O sea, ¿cómo hacer una reforma educacional sin
escuchar, hacer participar a los profesores o a los estudiantes. Senador, pero Por tanto, este mea mi culpa... pregunta fue otra. Él decía que tantas reformas en tan corto tiempo era imposible realizarlas bien. Yo quiero preguntarle si usted coincide con ese diagnóstico y si no es finalmente la responsable la presidenta, porque es ella la que decide cuántas reformas y en cuánto tiempo se acometen. Mónica, yo creo que el vocero de la presidenta es Nicolás Izaguirre y el vocero de gobierno es Marcelo Díaz. Porque lo que ha dicho Nicolás Izaguirre es lo que dijimos en el cónclave. Es exactamente aquello que se discutió, se estableció y se definió como el segundo tiempo. Lo que ha hecho Izaguirre es explicitarlo y yo creo entender por qué. Porque hay algunos que no sintieron que se tocó el pito al segundo tiempo y después del cónclave no entendieron nada o muy poco de lo que se había acordado. Se hizo una autocrítica. Actualmente y aún ahora no es un gobierno que esté haciendo las cosas bien. En algunas áreas lo ha hecho más bien mal. Tenemos problemas de gestión. Y tenemos problemas, por cierto, de comunicación. Es un gobierno que no está comunicando y que tiene que hacer cambios, mira, saliendo más a la calle, gastando más suela, pero también teniendo más capacidad de escuchar en las reformas, pero también en su conjunto de gestión. Pero, senador, Nicolás Izaguirre tiene razón. Se sobrecalentó, así como se sobrecalienta la economía cuando hay demasiados dólares, se sobrecalentó el Parlamento y el ambiente político, porque estas reformas históricas estructurales eran duras, tocan muchos intereses y por lo tanto despertó muchas pasiones. Y cuando tú a la pasión respondes con más pasión, como lo hizo Izaguirre, lo que tiene es un resultado complejo. Senador, entonces las personas como usted que estaban por empujar el programa de gobierno durante el primer año, ¿estaban equivocadas? No, yo digo, claramente las reformas fueron fijadas en un programa y las empezamos a desarrollar. En el camino lo que tuvimos fue de que del 80% de aprobación a la reforma educacional pasamos al 80% rechazo. Y yo dije, perdimos la batalla comunicacional, no supimos explicar lo que queríamos. Y por tanto, aquí lo que Izaguirre pone es un hiperrealismo, pero no hay una hiperrenuncia, porque si fuera, ya no tenemos nueva mayoría. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.